es que paulatinamente se vaya haciendo también este proceso de transferencia, pero ya lo hacen los jefes de cada uno de los servicios o departamentos con sus pares, pues, ¿no? Que es un proceso que se va dando paulatinamente. Sí, ¿no? ¿Cuántos servicios o departamentos hay actualmente ya en el hospital? Bueno, lo que pasa es que tenemos unidades administrativas, y tenemos los servicios y departamentos a nivel básicamente asistencial. Bueno, la cantidad exacta no la tengo en mente, pero en la parte administrativa pues tenemos la dirección administrativa como tal, y esta dirección administrativa a su cargo está el área de logística, el área del director ejecutivo. Claro, ¿no? Bueno, ¿y qué tal, doctor, después de la ceremonia de entrega de la resolución, cómo han sido esas próximas horas para usted, para su familia? Coméntenos un poquito. Bueno, para mí definitivamente un nuevo reto, Claro. visto así, simplemente como un nuevo reto, un espacio importante en el cual poder desarrollar todas aquellas ideas y planes para el desarrollo del hospital, ¿no? Entonces, bien, yo particularmente o personalmente, por mi caso, bien, ¿no? De alguna manera esperando el momento toda vez que mi formación perfilada justamente eso, ¿no? A ser director de este tipo de situaciones. Y bueno, desde el punto de vista familiar, voy a decir imagino, porque tendría que cada uno de ellos dar una opinión, porque tú sabes que cada uno tiene una forma distinta de vivir las cosas y ver la misma situación, cada uno de nosotros lo ve de manera diferente, pero lo que yo puedo percibir con mis hijos, con mi esposa, con mis padres en general, con toda la familia en realidad, que también están muy contentos que esto se haya dado. Existe también una preocupación por parte de ellas de que las cosas se hagan bien, que es obviamente la misma preocupación que comparto yo también con ellos, pero una preocupación que no ligada a problemas, sino una preocupación ligada al esfuerzo que hay que realizar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, este nuevo reto se demoró casi 48 horas en concretarse, ¿no? No sé si nos puede explicar qué pasó ahí, porque se dijo un día, al final se realizó el siguiente día. Sí, bueno, tuvimos una comunicación de que iba a ser la actividad el día lunes, ¿no? Entonces, bueno, se estuvo esperando que esto sucediera, se concentró la parte de la población también un poquito en el hospital buscando estar presentes en la ceremonia. Hubo gente del hospital, en realidad hubo un mix de personas esperando el evento, pero yo he estado en conversaciones constantes con los responsables de la región y ya en algún momento me dijeron que se había complicado un poco el asunto porque, bueno, las múltiples ocupaciones que el gobernador tiene, en las que tiene que estar, y finalmente se terminó cruzando y no fue posible llegar. Yo tuve una comunicación ya final con él como a las, no recuerdo bien si fue 7 o 7:30 de la noche, donde ya me dijo que en definitiva por un tema de hora ya en ese momento ya no iba a ser posible venir. Entonces, básicamente fue eso, ¿no? Y bueno, y al día siguiente, ese mismo día ya se genera el compromiso para que sí o sí se realice al día siguiente en horas de la mañana, como que más o menos así fue, ¿no? Claro, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los principales temas a atenderse? ¿Qué considera usted que se debe trabajar inicialmente? Mira, yo considero que estos días, estos dos, bueno, incluido hoy, tercer día, lo he dedicado básicamente a reunirme con los gremios que hay dentro del hospital. Llámese el gremio de enfermeras, de obstetrices y el gremio médico, que por una cuestión de turno de los médicos lo realicé en 2 días. Ah, pero ya se reunió con los médicos. Sí, desde el primer día. El primer día a las 9 o 9:30 me reuní con las enfermeras en el auditorio, porque es un grupo mayor. Y me reuní con el primer grupo de médicos. Afortunadamente hubo buenas convocatorias, fueron casi todos los que estaban de turno. Y esto incluía médicos nombrados, contratados y médicos contratados también como terceros, que le llaman, ¿no?
todos, porque hay un tema de médicos independientemente de su condición contractual, es médico, claro. sí, ya, ¿no? Entonces, y los llamamos a cada uno de ellos para que no exista una convocatoria a personal, ¿no? Más bien al contrario, ha sido una convocatoria personalizada. Los hemos llamado a todos a su celular y bueno, felizmente, como te digo, accedieron, tuvimos una reunión muy importante, diría yo, muy enriquecedora. Hemos perfilado muchas actividades que en realidad no son otra cosa más que ideas y planes que ellos mismos tienen para el hospital y que finalmente se tendrían que ver canalizadas a través de mi persona, probablemente como representante, ¿no? Pero bien, y el segundo día, que fue ayer, me hice lo mismo con el segundo grupo, pero aquí ya fui a la reunión del cuerpo médico. Entonces aquí ya los terceros no entran a callar. Bueno, y me reuní con ellos también, me dieron un espacio dentro de su reunión, porque en realidad era una reunión de cuerpo médico. Y de la misma forma, ¿no? Manifesté los planes que yo tenía para el hospital y les manifesté también que obviamente ningún director podría atreverse a hacer una gestión sin la aprobación, o más que la aprobación, sin el apoyo del cuerpo médico, ¿no? Toda vez que gran parte de las jefaturas son cubiertas por ellos, ¿no? por toda la parte asistencial. Entonces sería absurdo en realidad pensar que cualquier director podría atreverse a hacer una gestión sin cuerpo médico. Y después de eso también se suma, por ejemplo, el hecho de que si yo quisiera comprar un equipo de rayos X y el jefe del departamento de rayos X es médico, de tal manera que necesito su apoyo ahí en relación a que me diga qué tipo de equipos él considera que es el mejor, qué características. O sea, definitivamente, así como se necesita un buen equipo de administrativos para que salgan adelante las compras y todas estas cosas, también se necesita un buen grupo y un buen equipo de médicos o de personal asistencial, porque aquí también se suman las enfermeras y obstetrices, que finalmente pongan el hombro como debe ser para sacarlo adelante. Claro, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la reunión con el cuerpo médico, usted nos hablaba de unos planes, ¿no? Que ellos tienen también, suponemos, para la institución. No sé si nos podría contar un poco al respecto. Sí, mira, una de las cosas importantes para nosotros es mejorar el presupuesto, porque los presupuestos año a año van viniendo como que medio recortados, ¿no? Entonces, una cosa importante es, ante la región, solicitar más presupuesto. Pero, por ejemplo, si solicitamos más presupuesto pensando en contratar personal asistencial, el presupuesto debería venir en lo posible dirigido a poder contratar, poder hacer contratos CAS y no contratos por tercero, ¿no? Por la condición misma de contrato. Un contrato por tercero no tiene absolutamente ningún vínculo laboral y un CAS sí, pues, ¿no? Y tiene beneficios y todo. Entonces, la idea sería que venga la partida, la plata dirigida a la partida en la cual nosotros podamos utilizarlos para CAS. Y ya hemos hecho un estudio de brecha que se llama, que lo que hace es ser el sustento para poder hacer el pedido del dinero que se necesita. De igual forma hay que pedir dinero también para mejorar el presupuesto y poder comprar los equipos que estamos necesitando, equipos que tenemos paralizados ya hace un buen tiempo, y que en el proceso propio de la adquisición de un nuevo equipo no solamente hay que tener la plata o no, sino que así tuviéramos la plata, todo eso también toma un tiempo, que no es menor de 3 meses o 4, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Sucesivamente, hay una serie de detalles que hay que empezar a hacerlo ya para que no nos gane el tiempo, ¿no? Entonces, a medida que van pasando los meses, el documento vaya corriendo y siga su rumbo, digamos, ¿no? Eso por el lado del presupuesto. Hay que mejorar la infraestructura también. Tenemos ambientes muy pequeños ya, tenemos ambientes compartidos, que en la mañana, por ejemplo, atiende la obstetriz en una actividad y en la tarde lo atiende, pues, por ejemplo, medicina. No habría mayor problema, pero el detalle donde está, que este es el consultorio que usa ginecología u obstetricia, tiene algunas maquinarias como para el colposcopio y estas cositas para hacer los exámenes. Y cuando entra medicina, o sea, genera una inseguridad, ¿no? de las máquinas o equipos que puedan estar en ese consultorio. Diferente sería que solo lo usen los interesados y le pueden dar el cuidado del caso al consultorio, y cuando ya simplemente no se atienda a determinada hora se cierra, pues, ¿no?
En cambio acá no tendría que estar abierto para que entre otro tipo de atención, que de alguna manera genera cierta sensación de desprotección para los equipos. Entonces, ya se han perdido equipos o parte de equipos en el hospital, ha sucedido en casi todas las gestiones, algo se pierde, ¿no? Entonces, y a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que se pueda perder? Bueno, ahí se pierde, pues no, porque justamente esto que tengamos que compartir consultorios y estas cosas genera una inseguridad tremenda. Entonces el dinero también va por ahí, ¿no? Por otro lado, hay que también buscar que repotenciar o reactivar algunos proyectos que hemos tenido de inversión, como por ejemplo el equipamiento de la UCI que tenemos, neonatal. Otro proyecto que tenemos también, que tenemos que empujarlo, es un proyecto para pediatría, el pabellón de pediatría. Entonces, esos son dos proyectos que ya hace varios años se han quedado por gestionar, digamos, ¿no? Todos han intentado empujarlo un poquito, pero por algún motivo se ha ido quedando. No depende mucho de nosotros a veces, depende del apoyo político, básicamente, porque en realidad todas esas cosas son decisión política. Eso tiene que venir con presupuesto del gobierno regional. Claro, eso, bueno, ahora ha cambiado un poquito el tema legal, ya no se va a tener que pedir probablemente bajo el mismo concepto anterior, eso vamos a tener que verlo, pero la cosa es que hay que empujarlo, y sí, eso viene directamente del gobierno regional, ahí hay que hacer las negociaciones. Claro, pero por ejemplo, el hecho de que haya venido el ingeniero Ricardo Chavarría a entregarle personalmente, ¿no?, su resolución de designación, hace suponer pues que va a tener el apoyo, ¿no?, sí, para temas económicos, sí, y para el mejoramiento, que es lo que ustedes desean. Sí, en realidad estamos confiados de que así sea, ¿no? El gobernador, obviamente, no siendo parte de su rutina diaria el venir a entregar resoluciones o hacer la presentación de los directores de hospital, y si ha venido es porque definitivamente tiene interés por sacar adelante el hospital. Entonces nosotros, digo nosotros porque todo el personal en realidad, nos vamos de alguna manera nos vamos a colgar de este beneficio, por así decirlo, o de este acercamiento, ¿no?, al político que se pueda tener, para poder obtener estas cosas que no van a ser un regalo, no van a ser una diferencia que nos dieron más a nosotros y menos a otros, simplemente es empujar lo que ya tenemos ahí y que deberíamos luchar por hacerlo, porque se necesita mejores ambientes y necesita ampliar ambientes también. Claro, ¿no? Usted nos mencionaba, ¿no?, el hecho de mejorar la infraestructura como parte de su plan de trabajo, mejorar el presupuesto, que también no depende directamente de usted solo, sino también pues del gobierno regional de Lima, ¿no? La adquisición de equipos médicos nuevos, el equipamiento de UCI neonatal y el proyecto de pabellón de pediatría, que también todavía no se ha podido iniciar. Y tenemos otro que ya es un proyecto mucho más grande, que hay que iniciarlo porque toma mucho más tiempo todavía, que es la posibilidad de construcción de un hospital nuevo, toda vez que ya el hospital en realidad ya no da más, ¿no?, ni en espacio, pero nada. ¿Sería acá en la misma ciudad? Yo creo que sí. Bueno, la primera intención es ver la posibilidad de conseguir otro terreno, porque además no solamente es cuestión del hospital, sino que nos falta tener un establecimiento de salud de nivel 1-4, que significa que tendría también ginecólogos, pediatras y medicina, y que tendría 24 horas. Este establecimiento de salud es importante para que se haga las veces de lo que nosotros llamamos anillo de contención, o sea, que atienda todas aquellas enfermedades que no son muy complejas, se atiendan en ese consultorio, perdón, en ese establecimiento de salud, y al hospital termine yendo a aquellos pacientes que probablemente necesiten otros especialistas, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos, a diferencia de Huaral, que tiene el centro básico en el mismo Huaral y que le sirve como anillo de contención al hospital. Entonces, si nosotros pudiéramos obtener otro terreno y poder construir ahí otro hospital, sería genial, ¿no? Entonces tendríamos de repente solucionado una parte del hospital, funcionaría casi como ese establecimiento de salud que te comento que necesitamos, y bueno, el hospital nuevo obviamente trabajaría como tal. Y ahí podemos aprovechar para ese hospital nuevo que se construye sea definitivamente perfilado a un hospital de emergencia o lo que finalmente... ¿Hay algún avance, algún diálogo al respecto quizás? Bueno, estoy en conversaciones para ver, antes del inicio de la gestión actual, del megapuerto,
no tengo los términos exactos de la empresa y esto, pero del megapuerto se acercaron, tuvieron un primer contacto con la dirección en el momento del hospital. Después, bueno, por situaciones X ya no se ha continuado y la idea es retomarlo ahora, ¿no? O sea, el megapuerto financiar. Claro, la idea es conversar con ellos porque la conversación inicial que se tuvo el año pasado iba por ese lado, que el megapuerto tendría que financiar la construcción del hospital. Y toda vez que cuando el megapuerto funcione en su máxima capacidad, obviamente vamos a tener una tremenda carga de trabajo, ¿no? Por todo el personal que va a venir y todo lo que significa esto, y el hospital como está no lo soportaría. Entonces al final es un tema de beneficio mutuo, ¿no? Pero ellos estaban dispuestos a hacer ese tipo de trabajo, de tal manera de que ya estamos en esas posibilidades de hacer contacto nuevamente, conversar con ellos, retomar la conversación y ver que esto termine en un plan y que se operativice esta construcción y lo que tenga que demorar, pero por lo menos ya iniciarlo y dejarlo caminando, porque con toda seguridad, a pesar de que lo podamos lograr en este año y se inicie la construcción, probablemente no alcance el tiempo para inaugurarlo yo, pero eso no es lo importante. Lo importante usted, su cargo es de un año, ¿cuántos años es? Normalmente el cargo debería durar lo que dure la gestión de gobierno, a los 4 años. Los 4 años. Pero como es un cargo de confianza, tú sabes que la confianza o se pierde o aumenta. Si aumenta, probablemente podría yo tener la suerte de ser promocionado a otro cargo. Y si la confianza disminuye, probablemente sea promovido en mi caso. Pero es así, es un cargo de confianza. Hemos tenido directores que han durado todo el proceso en gestiones anteriores y hemos tenido directores también que, bueno, han durado 1 año, 2 años. Eso en realidad es relativo, ¿no? Es relativo. Claro. Doctor, ¿el hospital de Chancay en sí ya no tiene zonas rurales que atender? Claro, el hospital de Chancay se queda solamente con Chancay. Ni Peralvillo tampoco. Nada. Todo lo que es alrededor, como Peralvillo, hasta el lado de Peralvillo llega hasta el puerto, nomás, hasta Santa Rosa. Y de ahí para adelante todo es Peralvillo. Toda esa zona ya se debe atender en la costa, en el centro de salud de Peralvillo. ¿Y eso pertenece al hospital de Huaral? Y eso pertenece administrativamente al hospital de Huaral. Claro. A ver, vamos a tratar de darle forma. Chancay como distrito involucra Peralvillo, Chancaío, Pampalibre, Quepepán. Ya, pero Chancay como jurisdicción de salud se subdivide de acuerdo a la cantidad de establecimientos de salud que uno tiene en el lugar. Entonces, como tenemos el hospital en el centro, todo lo que es Chancay como tal pertenece al hospital. Y toda la periferia pertenece a cada uno de los establecimientos de salud donde hay una posta, digamos, a un establecimiento. Administrativamente se pertenece a la red Huaral. Claro. Por eso es que los médicos que trabajan en Peralvillo ya no pertenecen a Chancay, sino pertenecen a la red Huaral. Pero desde el punto de vista de referencia, y referencia no es otra cosa más que la continuidad de la consulta, ¿no es cierto? Pues si yo voy cuando te derivan. Claro, yo voy a una posta, tengo un dolor de cabeza y el médico me da mi medicina y por ahí detecta que podría ser algo peligroso y que debería verme un neurólogo, entonces me refiere a Chancay. En cuestiones de ese tipo de referencias, de continuidad de la atención, el punto de referencia de todos estos establecimientos de salud que quedan en Chancay es Chancay, ¿no? Entonces, porque la referencia debe cumplir varios criterios. Uno de ellos es accesibilidad, ya tiene que llegar con cierta facilidad. El otro criterio es que el tiempo, ¿no? O sea, cuanto más corto el tiempo desde el lugar donde va a llegar, ese es el establecimiento que deben escoger. El último criterio es obviamente el hecho de que exista la especialidad que se necesita. Bueno, entonces, por ejemplo, si Peralvillo necesita hacer una referencia a un especialista que lo tiene Chancay, refiere a Chancay. Pero si Chancay no lo tiene, pero sí lo tiene Huaral, de frente lo refiere a Huaral. Eso es lo bueno, porque finalmente es la red Huaral-Chancay.
Claro. Y esto de los especialistas también es otro tema dentro de los hospitales, ¿no? Sí, es Porque hay un... escasez de especialistas. Lo que pasa es que el hospital de Huacho, el hospital de Huaral y el hospital de Chancay son el mismo nivel de atención. Y bajo la normatividad que uno se rige, ya nos ponen una lista de especialistas que debemos tener. Y bueno, si los tres son el mismo nivel, los tres necesitamos tener los mismos especialistas, la misma cantidad. Entonces ahí es donde viene el problema, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco ahorita, Chancay tiene oftalmólogo y Huaral no tiene. Ni uno, ¿no? Ni siquiera uno como para que cubra un poquito la demanda. Entonces todos los pacientes que necesiten algún tipo de evaluación oftalmológica lo van a tener que derivar a Chancay, incluido probablemente los pacientes de Huaral. Entonces, bueno, tenemos demanda, pero se nos carga también, pues un poquito por el simple hecho de que los otros hospitales no cuentan con especialidad. Y al revés, el hospital de Huaral tiene un otorrino, uno nomás también, y Chancay no tiene. Entonces, cuando las postas tienen que, todo Chancay y todo Huaral, cuando necesitan un otorrino, todo se carga también a Huaral. Entonces, ese es un poquito el detalle. Yo creo que si a nivel de la región se evalúa esta situación y de repente se concluye que deberían, todos los hospitales que tenemos acá cerca deberían redireccionar su forma de atención, habría que, ahí sería distinto porque el hospital de Huaral sería de un tipo, el hospital de Chancay de otro tipo y de repente el de Huacho diferente, de tal manera que ya no nos peleamos por los mismos especialistas, simplemente cada uno de nosotros se dedica a darle más fuerte a la especialidad a la cual está perfilada. Por ejemplo, traer más especialistas no depende de la dirección del hospital de Chancay. Mira, nosotros tenemos momentos en que se hacen convocatorias y ningún médico se presenta, por ejemplo, ¿no? Después hemos tenido momentos en los cuales se presenta el médico, pero muchas veces el sueldo que tienen acá a veces es menor que el que tienen en Lima, no vienen, ¿no? Y a veces es el mismo sueldo, a veces tampoco vienen. Entonces, esas son cositas que se tienen que ir poco a poco limando, pero ante la pregunta si es responsabilidad directa del director tener o no tener los especialistas, pedirlos, solicitarlos y estar como quien dice insistiendo en que existan, sí es la responsabilidad. Pero directamente si vienen o no vienen, ya no tanto, ¿no? Porque eso obviamente es libre elección del especialista venir o no. Por ejemplo, dermatólogo no hay. Sí, no hay. No hay. Según la categorización que nosotros tenemos, no nos corresponde dermatólogo. ¿Sí? No nos corresponde. Pero tampoco quita que lo tengamos, porque la población lo necesita, ¿no? Sí, bueno. Sin embargo, no hay dermatólogo, no lo tenemos existe en la parte privada y no existe en el hospital. En Huaral, por ejemplo, la parte privada tiene dermato y el hospital no lo tiene. Claro. Bueno, y nos explicaban de que así tenga dermatólogo el hospital de Chancay, igual para un caso grave definitivamente te pasan a Lima. Sí, pues sí, finalmente, porque bueno, por un tema ya de equipamiento, esas cosas, hay situaciones que no se pueden curar en la zona, como el oftalmólogo, por ejemplo, hace eso, ¿no? Hay operaciones que él está capacitado de hacerlo, pero probablemente no tiene el equipamiento necesario y lo tiene que derivar. Claro. Nos escribe Juan Carlos La Rosa, ¿no? Es un chancayano que está en Alemania, quizás lo conozca. Nos escribe: en el tiempo que trabajé en el hospital se dejó implementado un área de mantenimiento para equipos biomédicos, el cual se encargaba de dar soporte al área médica a nivel técnico, así como comprobar y evaluar el correcto mantenimiento o reparación de los equipos requeridos. Después de un año se desactivó. ¿Puede confirmar esa información y, si es el caso de no estar en función, qué acciones tomará? Mira, existe el área de biomédico, existe, o sea, cuando digo existe me refiero a que lo debemos tener y lo podemos tener. El tema está en que necesitamos un profesional biomédico, ¿no? O sea, que no... Ese también es un especialista. Claro, es un profesional biomédico, ¿no? Que inclusive Carlos tiene esa característica, él puede hacer ese trabajo con mucha facilidad, está perfilado para eso. Pero no hay pues en el mercado tampoco tan fácilmente. Y sí, esa área debería existir porque es el área que se encarga de darle el mantenimiento preventivo y recuperativo a los equipos. Tener esta área nos evitaría tener de repente que pagar grandes sumas de dinero para que después de terminada la garantía otras personas
fuera del hospital tengan que hacerle el mantenimiento que corresponde a los equipos, ¿no? Bueno, es algo que hay que ver. No ha estado funcionando de repente como debe ser, pero es algo que hay que evaluar en cuanto a la capacidad que tenga actualmente el personal que tenemos en el hospital y que pueda realizar las funciones como debe ser, y la pertinencia de poder aperturar esa área, pero como, que cumpla todas sus funciones a cabalidad, ¿no? Claro, ¿no? En todo caso, todos los hospitales lo deben tener. Así es, todos deberíamos tenerlo por el motivo, son los que le ponen ellos, los que arreglan, digamos, los equipos y le dan el mantenimiento preventivo. En pocas palabras, si tuviéramos todos un área biomédico bien implementada, tendríamos menos problemas con los equipos, ¿no? Claro, ¿no? Y en el caso de Chancay, usted nos hablaba, ¿no?, de que tiene intención de adquirir nuevos equipos médicos. ¿Qué equipos faltan? ¿Considera usted los más urgentes? Los más urgentes son el de rayos X, definitivamente, y un ecógrafo que tenemos que conseguir, porque hay un equipo de cardiología que ya está llegando, digamos, ¿no? Esos son los dos grandes equipos más voluminosos en cuanto a precio, y que tenemos que ver la forma de adquirirlo lo más rápido posible. Y todo esto, como te decía al principio, no es tan Es un sencillo. proceso la adquisición. Un proceso un poquito largo, que bueno, que hay que iniciarlo, ¿no? Hay que iniciarlo. Y si se cae el proceso, Sí, comenzar pues, de cero. y lo otro es que a veces, por ejemplo, podríamos tener un equipo rayos X que nos cueste, por poner un ejemplo, 120, ¿no? Y la región en esa partida para poder comprarlo nos manda 80. Entonces nos obliga a veces a comprar equipos de otra característica, probablemente de menor calidad, y eso ocasiona que en el corto tiempo tengamos problemas con el equipo, pues, ¿no? Tanto así que pasan cosas como estas, que al final se valora el equipo y no hay forma ya de levantarlo o hacerlo funcionar, ¿no? Pero después de esto hay una serie de equipos más pequeños, ecógrafos más pequeños, el, equipos para evaluar las gestantes, el bienestar fetal, así, ¿no? Innumerables, desde tetoscopios por último, que son cosas pequeñas, básicas, pero desde ahí hay que ir haciendo el proceso de implementación, ¿no? Poco a poco, y tratando sobre todo de enfatizar y primero tratar de cubrir las necesidades más urgentes, y después ir un poquito priorizando, ¿no? Claro, ¿no? Nos escribe Juan Pajuelo, dice: buenas tardes, éxito en su gestión, espero haga muchas campañas de prevención en zonas rurales. Hay una consulta, ¿no puede intervenir? Porque por ejemplo el señor dice, ¿no?, que hagan Chancadillo, 4 de junio, Candelaria, Pampa Libre. ¿Esa es zona del hospital? No nos pertenece, claro, no corresponde, entonces... Hay gente que quizás desconoce el es. hecho de que ya están separados hace ya varios años. Ya varios años. No nos corresponde la zona, pero no quita tampoco que de manera coordinada con los establecimientos de salud que existen allá, nosotros en algún momento podamos enviarle algunos especialistas que obviamente no existen en la zona, ¿no? Podría haber habido, y que se ha dado, inclusive ya cuando ellos han pertenecido a Guaral, se ha dado que ellos nos pueden enviar una solicitud solicitando apoyo para cierta campaña, y nos piden específicamente si les van a necesitar pediatra o van a necesitar qué especialidad. Entonces nosotros, si es con tiempo, podemos programar al profesional ese día para que no atienda en el hospital de repente, pero sí para que atienda en la campaña, pues, ¿no? Sí se puede hacer, sino que también hay un tema administrativo que ellos en teoría deberían hacer la solicitud primero a su hospital, en este caso Guaral, claro, y de no tener la respuesta tendrían que recién probablemente acudir con nosotros. Claro, si bien es cierto, algunas personas no saben de esa separación que hay entre la zona rural y el mismo sector de Chancay, los pacientes sí saben, porque es una situación que se da de hace años. Sí, los pacientes saben porque se ha dado hace muchos años, y por otro lado saben por el tema de la referencia, claro, ¿no? Entonces ahí cuando el paciente se atiende y le hace una referencia, se le explica, ¿no? Que bueno, obviamente cuando le hacen una referencia a Guaral, sobre todo, ahí el paciente dice: pero ¿por qué me mandas a Guaral? ¿Por qué no me mandas al hospital de Chancay? Y ahí el profesional está obligado a explicarle el porqué. Entonces ya la población sabe, pero eso, como te digo, no deja de ser un pedido siempre, ¿no? Sí, por ejemplo, acá el señor mismo nos escribe, ¿no? La posta de Chancaillo se cae a pedazos, ojalá se haga algo por la posta médica. Bueno, repetimos, ya no es jurisdicción del hospital de Chancay,
lo tiene que ver directamente el Hospital de Huaral y la Dirección Regional de Salud. Directamente. Y nosotros podemos apoyar en temas de atención, pero no en temas de construcción, infraestructura, ¿no? Doctor, unos días antes que terminara la gestión del doctor Lindon Trujillo, supimos de que la alcaldesa fue a hablar del tema del Centro de Salud Mental Comunal. ¿Sabe algo al respecto? ¿Qué información se tiene? Este Centro de Salud Mental Comunal, bueno, tiene todo un tema normativo que hay que seguir para su implementación. Y como es un centro de salud, especifica la normativa de que debe ser un centro de salud nivel 1.3 o 1.4, cualquiera de los dos. ¿Y por qué ese nivel? Porque va a tener psiquiatra. Va a tener psiquiatra, no solamente psicólogo, sino va a tener psiquiatra también. Entonces, esa categoría le permite, ¿no?, hacer esas actividades. Por otro lado, esta normatividad está dirigida a que el establecimiento de salud pertenezca administrativamente a la red. ¿O a Huaral? Así es, en este caso a Huaral. Lo que nosotros estamos haciendo es sustentarnos el por qué este establecimiento de salud debería o podría estar en Chancay. Entonces se está haciendo, justamente la reunión con la alcaldesa fue para hacer el compromiso del espacio físico, porque ahí dentro de las especificaciones del convenio dice que el espacio físico lo debe ceder el municipio. Entonces la alcaldesa en muy buena actitud nos visitó y para hacer el compromiso de que el espacio lo tiene, digamos. Ahora la otra parte de la lucha es sustentar desde el punto de vista estadístico, ¿no?, con toda la gran cantidad de pacientes que tenemos con las patologías propias que se van a atender en este establecimiento, que existen en Chancay, ¿no? Por lo tanto, un poquito pelearla por ahí, la necesidad de que exista acá, porque en realidad nos aliviaría tremendamente, o mejor dicho, le aliviaría tremendamente a la población tener un centro de esta característica, porque la verdad es que a veces no nos damos cuenta, pero mucha gente sufre de depresión, mucha gente sufre de enfermedades relacionadas al tema emocional, como por ejemplo maltratos y toda esta cosa que también entra a tallar. El día viernes que han tratado el tema de el plan local de seguridad ciudadana, ahí ha salido el reporte que los casos más que robos en Chancay son los casos de violencia familiar, que han crecido pero considerablemente, ¿no? Y eso que en las estadísticas figuran solamente los casos captados. Denunciados. ¿No? Y con mucha seguridad te podría decir que casi la misma proporción de no denunciados exista por ahí, ¿no? Claro. Y nosotros entrevistábamos aquí a la psicóloga Anita Pasachi y ella nos decía de que esta oficina o esta área dentro del hospital está tan cargada de trabajo porque no solamente llega la DEMUNA, llega la Fiscalía, llega la Policía, llegan del Centro de Emergencia Mujer, todos le llevan los casos ahí al área de psicología del Hospital de Chancay, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso sumado a otra cosita de que nosotros salimos a hacer campañas de captación y detección de maltratos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, de ahí captamos a pacientes también y estos pacientes también se suman a esta atención. Entonces, definitivamente, y eso no solo nos pasa a nosotros, le pasa probablemente a todos los hospitales. Por eso es la idea de creación de este centro de atención. De salud mental comunal. Así es, porque descongestionaría tremendamente la actividad en el hospital y al desconcentrarla permite que nosotros le demos otro enfoque a este tipo de atenciones que finalmente son un tipo de pacientes no igual que el resto, ¿no? Una cosa es que yo llegue con dolor de rodilla de repente, pero mentalmente me siento bien, ¿no? Y otra cosa es que yo más llegue mentalmente un poco decaído y con tanta pena voy a pensar que todo el mundo me mira y nadie me está mirando. O podría pensar de repente que, o sea, me voy a de repente, voy a perder la paciencia muy rápidamente con tanta gente a mi alrededor y con lo que demore la atención. Entonces, se estresa más. Se estresa más. Entonces, teniendo este establecimiento de salud diferenciado, definitivamente los procedimientos son distintos y la espera es distinta también. O sea, todo está enfocado a este tipo de pacientes. En cambio, los hospitales generales como los nuestros, la atención está enfocada a la múltiple patología que existe. Entonces, como que el que llega tiene que acomodarse, algo así. Exactamente, ¿no? Doctor, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en el programa.
Entonces, ¿algún compromiso que quiera asumir con nuestros oyentes, con la población chancayana que en este momento está viendo, lo está escuchando? Bueno, pedirles paciencia principalmente porque como acabamos de comentar hay una serie de procedimientos que hay que realizar que lamentablemente no son inmediatos, pero donde sí en todas las reuniones que he tenido con el personal lo que les he invocado es que tengamos un cambio de actitud, ¿no? Que tengamos, no sé si decir un poco más de paciencia o mejor ganas y formas de hacer las cosas, porque al final esto rebota, ¿no? Si yo trato mal al paciente, el paciente también me va a tratar mal a mí, me va a responder mal y al final termina siendo una consulta totalmente aberrante a lo que cada uno, a lo que necesitamos. Entonces, lo que les estoy pidiendo a todos los grupos con los que me reúno es un cambio de actitud, y que para eso no se necesita dinero. ¿No? Exacto. No se necesita dinero, entonces tratar bien al paciente, tratar de facilitarle las cosas lo más posible, tenerle un poquito de paciencia porque hay pacientes de todo tipo, pero no nos olvidemos que tienen alguna enfermedad, algún dolor, algún algo, ¿no? Entonces no es un paciente que va feliz, entonces va ya con un problema y necesita que nosotros le demos el tiempo suficiente. Eso es lo primero que estoy haciendo con todos los que me reúno porque creo que es una de las cosas que podemos intentar hacerla de una vez. No se necesita dinero y solamente es una cuestión de actitud personal nada más que hay que ir moderando. ¿Y han respondido positivamente en ese sí, pedido que ustedes? Sí, yo creo que hay mucha expectativa de los trabajadores en general, de no solamente que se puedan mejorar los temas de infraestructura y equipamiento, sino hay mucha expectativa de que se pueda cambiar todo el concepto de salud que tenemos actualmente en el hospital. Claro, doctor, una última preguntita, me estaba olvidando. El tema de sus estudios, usted nos comentaba al inicio, ¿no? Que usted estaba preparado para ejercer este cargo. Coméntenos un poquito. Bueno, la especialidad de Administración y Gestión de Salud que estoy siguiendo actualmente por la Universidad Peruana Cayetano Heredia es una especialidad como el pediatra que se demora 3 años para ser pediatra y el ginecólogo igual se especializa en ginecología en 3 años igualito, mi especialidad es la misma. 3 años para especializarme en Administración y Gestión de Salud. Esto me permite ser un administrador de hospitales, de belleza, de gobiernos regionales, cosas así, relacionados principalmente a la salud. Entonces, este estudio yo lo debo terminar ahora en junio y la preocupación mía de inicio era coordinar con la universidad para que todo esto se dé de manera adecuada y gracias a Dios me han respondido que toda vez que mi especialidad es gestión y administración y estar en la dirección significa administrar y gestionar la salud, está ligado y es prácticamente lo mismo. Entonces, la Universidad Cayetano Heredia tiene un concepto distinto de especialidad, ellos consideran aprender haciendo. Claro. ¿No? Entonces, eso me ha favorecido, porque estar en la dirección voy a hacer realmente en el campo las cosas y voy aprendiendo a la vez. Ese es un proceso hasta junio, en el cual voy a tener que hacer unos informes para la universidad, pero todo va a ser al mismo tiempo, sin ningún problema. Yo feliz. No solamente... ¿Usted es médico cirujano? Claro, nosotros terminamos de estudiar medicina y somos médicos cirujanos. Al terminar la especialidad, algunos son ginecólogos, otros pediatras, y yo voy a ser administrador y gestor. Claro, pero también tiene usted la especialidad del tema de las varices. Claro, es un tema que ya hace cerca de 15 años que vengo llevando, que no es una especialidad como tal, toda vez que en el Perú no existe la especialidad de flebología, que sería el especialista de hacerlo, como no existe acá como si existe en Argentina y otros países, ¿no? Pero bueno, tengo años recibiendo las capacitaciones y viajando a Argentina para capacitarme al respecto y eso hace que en la práctica llevemos las cosas bien felizmente, ¿no? Claro, bueno, en todo caso repartirse, ¿no? Como padre de familia, director del hospital, ¿va a tener consultas médicas suyas? Sí, ¿no? voy a tener que limitar un poquito, de repente ya no será todos los días en la tarde, probablemente vaya a tener que ir interdiario. Al principio tratando de tener mayor presencia y mayor tiempo en el hospital, ¿no? Bueno, definitivamente con mi horario en el hospital desde las 8 de la mañana hasta que se termine el trabajo. Y las consultas de la tarde en Clinife las he avanzado un poquito, antes yo empezaba a las 5, ahora voy a empezar a las 6, por ejemplo. Y así algunas medidas que me permitan hacer las dos cosas con tranquilidad, no permitir que me afecte la parte privada de la otra parte, lo cual significa no escaparse. Y que cada momento y cada espacio tenga su
Claro, pero por ejemplo, un director tiene un horario fijo, no tiene horario fijo. No hay un horario fijo, pero eso es más bien es el problema, ¿no? Porque si tuviera un horario fijo me quedo hasta tal hora y ya a esa hora salgo Claro. y ya está, ¿no? Me limitaría a cumplir el horario. Al no tener un horario fijo ya es más problemático. Por ejemplo, ahora de aquí me voy a almorzar y de ahí regreso a la oficina, que tengo un par de reuniones más, que será imagino que hasta las 4 o 5, y terminar de firmar los documentos del despacho y ya de ahí, pero cuando termine saldré a la atención. Claro, ¿no? Porque, bueno, hay casos que han sido denunciados precisamente hace poco, ¿no? Hace este año, ¿no? De los médicos en Lima, ¿no? Que en horario de atención o horario de trabajo dentro del sector salud han estado atendiendo en sus clínicas privadas. Sí, pero es una práctica que no debería ser, ¿no? Definitivamente ninguno de nosotros va a avalar este tipo de cosas, pero, pero bueno, hay que estar vigilantes, hay que conversar con el cuerpo médico justamente. Y uno de los acuerdos es justo eso, ¿no? Que se respete el horario de entrada, que se respete el horario de salida, y obviamente ahí está inmerso el compromiso de la permanencia, ¿no? Así que todas esas cositas se tienen que ir dando poco a poco en la medida que todo el personal en general va retomando la atención, la gestión con otra mirada. Esa es un poquito la idea. Claro, ¿no? A las 8 de la mañana deben empezar a atender los médicos. No tanto como atender, a las 8 de la mañana deberíamos entrar, ¿no? Ahí. Y ya bueno, mientras uno llega, va, de repente se cambia, porque no viajamos con la ropa. Y deberíamos estar empezando la atención 8:30, considerando el ingreso y alguna cosita por ahí, ¿no? Claro, pero en todo caso, hay en los últimos tiempos eso ha ido mejorando, ¿considera Ha ido usted? mejorando. Tuvimos un momento un poquito crítico en el cual el médico llegaba tarde y se iba temprano, y eso a veces no le permitía Claro. cubrir como debería hacer las atenciones. Pero esto ha ido mejorando. Ahora los colegas llegan a la hora que deben llegar y más tardar a las 8:30 están comenzando sus atenciones, salvo algunos casos que sí se da, como ayer con una paciente dentro del hospital me hace, a conocer el detalle de que eran como las 9:30 o 9 de la mañana, pero si no me equivoco, y todavía la doctora de ese consultorio no empezaba a atender, ¿no? Entonces, todavía hay casos aislados que hay que trabajarlos y hay que irlos tomando individualizadamente. A ver, primero a ver si se repite o no, ¿no? Si es repetitivo, bueno, definitivamente ahí hay un problema. Y si es repetitivo, bueno, hay que conversar directamente con el colega a ver qué cosa está generando que ella o que él no comience en el consultorio a la hora indicada. Y ya una vez conociendo la problemática, veremos qué solución le damos, pues, ¿no? Exacto. Pero el asunto es solucionarlo. así es solucionarlo. Esas cosas se van a ir dando de manera aislada. Existe el libro de reclamaciones para que todos los pacientes también hagan uso del libro. Pero la gente ya no usa el libro de reclamaciones, se escribe en el Facebook nomás y le Sí. dice la vela verde al Sí, medio. el problema es que ese uso de redes sociales para eso no corrige mucho, ¿no? Exacto. No corrige. Bueno, ahora nosotros en el área correspondiente relacionada a todo esto de relaciones públicas, tenemos ya el Facebook también para responder, ¿no? Claro. Las necesidades e inquietudes de la gente, pero lo correcto sería que llenen el libro de reclamaciones, porque eso tiene varias acciones. Una es poner la queja, Claro. ¿no? Y la segunda acción es que obliga a que nosotros como gestión solucionemos el problema dentro de la institución y obliga también que le respondamos al paciente. Entonces, con la respuesta del paciente, por ejemplo, de una atención tardía, después de un tiempo necesario, el paciente tendría una respuesta escrita y donde se le dice, mire, ¿sabes qué? Ya hemos tenido una reunión con el médico y nos ha planteado la problemática y se va a corregir de esta manera, ¿no? Entonces, ella tiene ya un sustento de haber hecho un reclamo totalmente legítimo y nos obliga de alguna manera a nosotros corregirlo en un determinado tiempo. Claro, y además es un documento legal también para ustedes. Claro, así es, así es. Y si, por ejemplo, yo tuviera que conversar con el médico, tengo ese aval documentario para poder conversar con él. Y lo peor que nosotros podemos hacer es tratar temas serios con información poco seria, ¿no? Yo no puedo sentarme con un médico y decirle que debe corregir su forma de atender porque me han dicho que está atendiendo mal. No, pues no.
O sea, tiene que haber un papel diferente. Si alguien pone en el libro de reclamaciones, yo con eso le digo, mire doctor, aquí hay un reclamo donde usted, donde este paciente se queja de usted por tal cosa. Exacto. ¿No? Entonces, lo puedo afrontar con esa seriedad del caso, ¿no? Y el colega también estaría obligado a hacer las correcciones del caso, obviamente con la ayuda nuestra, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Doctor, solo para finalizar, Mari Carmen Cadillo Ramírez lo felicita, ¿no? Dice, doctor Carlos Pau, confiamos en usted, el hospital merece un director como usted y un gran cambio para el bien de todos los pacientes. Las felicitaciones para usted y su familia, Dios lo acompañe. Y muchísimas gracias también, doctor, por haber estado en el programa. Gracias, Gina, y gracias a todas las personas que confían en que se va a hacer una buena gestión. El esfuerzo lo vamos a poner, las ganas las vamos a poner. Ya le han demostrado que lo quieren, doctor Chancay. Ya le han demostrado plenamente que lo quieren. Sí, y muchas gracias. Y eso se gana con los años, no es de la noche a la mañana. Sí, lo bueno es que la manifestación nace de manera espontánea y bueno, solo a raíz de esto, el día que se hizo todo el movimiento, digamos, casi después del primer día mismo que se genera todo este apoyo de la gente, yo estaba trabajando en la clínica tranquilo hasta las 9 de la noche que salí, yo llego a mi casa y encuentro todo el tema de las llamadas y todo esto, y bueno, es una sorpresa realmente bonita, ¿no? Bonita, claro. Y reconfortante saber que la gente a uno le reconoce algunas cosas que, como una paciente Peralvillo decía que yo salía a tocar en la puerta a la gente y me ensuciaba el zapato y estaba ahí con ellos en el campo. Y mi esposa me pregunta, ¿qué todo eso has hecho? Y sí, pues no, uno lo hace porque es parte del trabajo y le gusta hacerlo, pero que mira, en momentos como estos hay gente que se acuerda de las actividades que uno ha hecho hace cuántos años, ¿no? Y bueno, como tú dices, que uno va cosechando algunas cositas. Exactamente. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor. Gracias a ti. Hemos conversado en Líder Noticias con el doctor Carlos Pau Duranto, nuevo director del Hospital de Chancay. Adelante, estudios. ¿Ya dejamos? Sí.